El Canal 51 y yo, reportera, no podíamos sino darles un programa de gran actualidad. En Venezuela hoy está el presidente Clinton, su señora Hillary, y todo lo que eso puede representar para el país. ¿Lo representa o no? Eso es lo que vamos a hablar con nuestro invitado Simón Alberto Consalvi. Pero los americanos o los países serios preparan sus agendas con muchísima anticipación, no las varían a último momento, no hay improvistos ni improvisaciones, y válgame el pleonasmo, no hay espasmos ni crisis, sino que a la vez presentan sus deseos de tener comunicación y relación con el presidente Clinton. ¿Qué significa la visita de Clinton para Venezuela? Lo vamos a hablar con Simón Alberto Consalvi, pero hubo, por supuesto, antes alguien que se adelantó y le hizo una entrevista al que es representante del Estado americano, de los Estados Unidos en Venezuela, que es John Maisto. Y yo tomé de allí unas frases que salió en el Nacional del domingo pasado, el Nacional Nuevo, diagramado nuevo, de la colega Fabiola Serpa, que entrevistó a John Maisto, quien es el embajador de los Estados Unidos en Venezuela, y me distrajo y me encantó la habilidad de ambos, tanto en las respuestas como en las preguntas, y sobre todo, por supuesto, teniendo un andino enfrente de mí, que ha sido ex canciller, embajador en Washington, embajador en las Naciones Unidas, embajador en qué más, Yugoslavia. Embajador en Yugoslavia, exministro del Interior, hoy día está en CARE. Y yo tenía un esquema para hablar de la incorporación de Simón Alberto Consalvi en la Academia de la Historia el día 16 de octubre y del tema que es Santos Michelena, pero resulta que casi me votarían por mala reportera si no me refiero a lo que es que las primeras cosas primero, y lo primero es la visita de Clinton. Vamos a empezar, ¿cómo se dice empezar? Para hablar muy finamente, empezar por el comienzo. Por el principio. Por el principio. Sí. ¿Qué significa o qué significación, además de todo el aparataje, todas esas cosas que nos encantan a los venezolanos y a muchos otros países también, de la llegada del presidente Clinton? Y además de las visitas anteriores de los presidentes que nos han visitado, y qué ha resultado de todo eso, además de la gasolina nuestra que ellos gastan para venir, y de las cenas que ojalá fueran muy elegantes y muy vistosas, sí, que le vamos a dar. Así es. Bueno, yo creo que no cabe duda de la significación que tiene la visita del presidente Clinton a Venezuela. Es el cuarto presidente norteamericano en ejercicio que viene a nuestro país. El primero fue el presidente Kennedy en los años 60, durante el régimen del presidente Rómulo Betancourt, en un momento de inmensas dificultades para Venezuela, cuando el gobierno del presidente Betancourt estaba asediado por la izquierda y por la derecha, por los militares y por los guerrilleros al mismo tiempo, y requería desde luego de un respaldo internacional como el que le brindó el presidente Kennedy, con muy buena percepción de lo que significaba la democracia venezolana para América Latina y para los Estados Unidos también. Tú dirías que en ese momento de Venezuela podía ser un metro de reflexión, oye, me preguntan, no solamente de democracia activa con todo lo que tú describiste de guerrillas, de dificultades, sin embargo democrática, pero de reflexión de lo que era Venezuela. Bueno, absolutamente. Yo creo que entre las grandes virtudes que tuvo la presidencia de Kennedy fue la comprensión
del respaldo que requerían las democracias de América Latina. En ese sentido, la presidencia frustrada en gran medida del presidente Kennedy, pues tuvo sin duda alguna influencia de consideración. Las relaciones entre Kennedy y Betancourt fueron bastante estrechas, de modo que incluso hay la versión de que Kennedy consultaba a Betancourt privadamente sobre algunas cosas importantes de la política exterior norteamericana. No sé hasta dónde sea cierto eso. Tú debes saberlo, y si lo dices así es porque bueno, es cierto. Porque los diplomáticos dicen 10% de la Además, verdad. bueno, tenía el presidente de Betancourt tuvo en Washington a un embajador muy importante también, etcétera. En todo caso, las relaciones eran muy estrechas, ¿no? Un canciller como Falcón Briceño, por ejemplo, que conducía las relaciones de una manera muy extraordinaria, diría yo. Esa es la primera visita que un presidente norteamericano hace a Venezuela. Luego viene en los años 70 la visita del presidente Carter, Jimmy Carter, con una visión probablemente no menos amplia que la de Kennedy, pero con un mayor énfasis que el de Kennedy en los derechos humanos. Pero ¿no dirías tú que con todo esa sonrisa, con toda esa cosa, con una menor comprensión, a pesar de todo, de lo que significaban las relaciones de Estados Unidos con Venezuela? Es decir, había mucho derroche de simpatía de parte de Carter. Pero yo no creo, yo pienso al contrario que ahora, luego de la crisis del Imperio Soviético y de su zona de influencia en Europa Oriental, la política de derechos humanos del presidente Carter está siendo reevaluada en tal forma que hay quienes llegan a considerarla como de mucho mayor significación y de mayor impacto en el derrumbamiento del régimen soviético que cuestiones extravagantes como la Guerra de las Galaxias de Ronald Reagan. Eso es lo que yo considero y coincido con esa reevaluación de la política de Carter en materia de derechos humanos. Yo creo que eso fue sumamente importante y por primera vez la cuestión de los derechos humanos se constituye en una política del Estado norteamericano. Pero en verdad la cuestión de los derechos humanos y todas esas cosas en los Estados Unidos toman mucha importancia, pero ¿cómo se refleja dentro de los países a los cuales se ha tratado de aplicar? Hemos sabido que hemos sido calificados, y después no quiero entrar en otras implicaciones de calificación, como no muy cumplidores en ese renglón. Bueno, esa ya es una responsabilidad de los países y en este caso concreto una responsabilidad de los venezolanos y de la forma como nosotros entendemos los derechos humanos y de la forma como los respetamos o como tratamos de difundir la idea de los derechos humanos en sí. Pero en todo caso no quisiera yo desviarme del análisis de las visitas. De las visitas. De los presidentes. No, pero la visita de Carter. Las visitas están, pero están sus posibilidades reales y lo que queda. Bueno, a mí me parece que la visita del presidente Carter en ese momento tan importante fue muy trascendental para Venezuela porque durante la visita del presidente Carter fue suscrito el Tratado de Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas entre Venezuela y los Estados Unidos. Y bueno, coincidencialmente me tocó suscribirlo a mí con el secretario de Estado Cyrus Vance. De modo que fue una visita en ese sentido, yo creo que la más trascendental de todas, si vamos a cosas concretas y muy específicas. Luego de Carter visitó Venezuela el presidente George Bush. Sabemos que Bush es un hombre de relaciones y vinculaciones con América Latina. Antes de dedicarse por entero a la política, se vinculó al negocio petrolero. Además, un hijo suyo está casado con una mexicana, ¿no? Y tiene muchas vinculaciones con la colonia hispánica en los Estados Unidos por esa circunstancia. Su visita yo no creo que tuvo alguna significación muy peculiar en cuanto a las cosas que se
pudieron acordar entonces. Y bueno, ahora viene el cuarto, esta es la cuarta visita del presidente Clinton. Hay una serie de negociaciones en curso que tengo entendido que por una razón o por otra no se pudieron concluir las negociaciones, como el convenio sobre garantía, estímulo, protección y promoción de las inversiones. Creo que hay dificultades. Eso es muy importante, porque sin duda que ellos han trabajado eso intensamente, por lo que se refleja en la prensa. Bueno, lo que pasa no lo han trabajado ellos intensamente y lo hemos trabajado nosotros también. Esas negociaciones comenzaron en Washington. Pero lo hemos trabajado en zigzag. Bueno, la vida es así, la historia es así, pero y no la política venezolana es así. Bueno, ellos tienen una continuidad mayor. No, pues es que son distintos los países. En todo caso, esas negociaciones comenzaron estando yo en Washington de embajador, y en aquella época había un esquema de política económica diferente a la que hubo durante los últimos 2 años. Ahora hay otro esquema, o un esquema que tiende a asemejarse al anterior, y por eso entiendo yo que las negociaciones se reiniciaron. Hay dificultades de alguna naturaleza, no porque no se haya dedicado interés a las discusiones y a las negociaciones, sino porque probablemente hay dos perspectivas, intereses antagónicos que tienen que buscar el punto de coincidencia en las negociaciones. Ahora, resulta que la visita, según nos dice hasta ahora la prensa, en el momento que estamos haciendo este programa, es que el presidente Clinton y Hillary van a pasar aquí unas cuantas horas. Sí. Y yo pensaba pues que como en los Estados Unidos no se ocultan las cosas, al presidente Clinton le acaban de poner un pequeño aparato para oír mejor, cosa que es maravillosa. No, que los no presidentes... es un aparato para oír mejor, ese es un aparato mágico para oír, para comprender el español. Bueno, durante su gira por América Latina. Bueno, pero no importa, como tú quieras, pero nadie lo niega. Si aquí tuvieran que ponérselo, el presidente fuera secreto de Estado. Ajá. Bueno, con tal de que con aparato para entendernos mejor o no, también no nos podrán negar que el presidente Clinton a veces hace pipí y a veces come y resulta que duerme hasta con Hillary a veces. ¿Cómo es eso? Entonces, resulta que las pocas horas que nos va a dedicar a nosotros nos va a salvar. Porque los venezolanos siempre hablamos muy mal de los Estados Unidos porque es muy elegante, sobre todo entre los intelectuales, ¿no? Así es. Todos nuestros errores se deben a la riqueza de ellos y al poderío de ellos. Pero se mueren si se les publica una línea en los Estados Unidos. Así es. Resulta que el presidente Clinton tiene ideas muy determinadas sobre lo que se va a hablar aquí. Y sin duda, básicamente, es que seamos un país, lo que ellos llaman reliable, concreto, serio, confiable, y que nosotros podamos mandarle el pan de cada día de ellos y de nosotros. Bueno, no es un problema de mandar. Que se llama petróleo. No es un problema de mandar, estamos en una etapa de compartir, diría yo, porque durante 50 años, desde los 20 hasta los 70, Venezuela fue un campo para las inversiones norteamericanas unilaterales. Pero a partir de años recientes, el desarrollo venezolano le ha permitido convertirse a su vez en país inversionista en Estados Unidos. Las inversiones venezolanas en Estados Unidos son considerables. Hasta donde ellos vuelven, hasta donde lo permiten, no hasta donde nuestras posibilidades lo permiten. Bueno, eso es una vez más. Porque estamos entre los primeros distribuidores. La pregunta fue incorrecta. Entre los primeros distribuidores de gasolina en el mercado norteamericano, que no es poco para un país de nuestras condiciones y de nuestra dimensión económica. Ahora ellos, con la apertura petrolera, vuelven las inversiones norteamericanas a Venezuela, pero ya es diferente de aquel país dominado por el capital extranjero que fue Venezuela hasta los años 60 o tal, a un país capaz ya, por su desarrollo, por el dominio de la tecnología petrolera, de los negocios petroleros, a convertirse en un socio que garantiza una relación económica equitativa
Así que es muy importante para ellos y es muy importante para nosotros. Tú me permites un momento, tú eres un hombre de televisión y hablaste de la palabra gasolina, y por asociación de ideas me toca hablar de algo que rueda y que si no hubiera gasolina no rodara, y que si no hubiera Pirelli no hubiera el tercer salón Pirelli, que es ya, que es a finales de este mes, es ya. Y eso ha sido posible gracias a Pirelli, quien ha confiado en Venezuela, hablando de inversionistas, son los que invierten en Venezuela. Este es el tercer salón en un país que no tiene mucha continuidad. Y ya estamos pensando en el cuarto porque ellos nos han autorizado, a los que somos organizadores de este salón, o sea, el Museo de Arte Contemporáneo, de hacerlo, porque la cultura rueda en Pirelli. Y a propósito de cultura, no vamos a hablar de cultura, de lo que realmente el empeño del presidente Clinton en la cultura, sino vamos a seguir con la América Latina. Es decir, ¿en qué momento descubren los americanos, no el petróleo, sino que nosotros podemos serles útiles como país petrolero? Y descubren por lo consiguiente, en segundo lugar, que hay un país donde hay una cosa que se llama negra, así, muy bonito el color, que se llama petróleo y que les puede ser muy útil. ¿Cuál es el primer presidente? Bueno, el primer presidente que se interesa por América Latina de alguna manera fue el quinto presidente norteamericano, el presidente James Monroe, en los años La famosa 15 o 20 del siglo pasado, quien comenzó a definir lo que luego se convirtió en doctrina Monroe. Pero yo diría que el presidente que puso primero los ojos en América Latina fue el presidente Las Garras, si tú quieres ser exagerada, Las Garras, que fue Teodoro Roosevelt, con su política del gran garrote y su política de la disciplina y de la obediencia incondicional de los demás países de la región. Pero al propio tiempo Roosevelt, que manejó esa política dura hacia afuera, fue un político de sensibilidad social, hay que reconocerlo así. Después se dedicó a viajar y a escribir, y fue un gran presidente, un gran escritor, un gran biógrafo. Sus obras son más de 25 volúmenes, no sus mensajes presidenciales ni sus papeles de presidente, sino sus obras como escritor. Por eso es que usted fue ministro del Exterior. Bueno. Del Interior. Entonces, en todo caso, Roosevelt se dedicó luego a viajar por el Caribe y por América Latina. Estuvo en Brasil mucho tiempo, varios meses. Descubrió en Brasil el río de la Duda. Escribió un bello libro sobre la selva brasileña. Después se estableció en Trinidad y desde Trinidad cuenta él que viajaba a los países vecinos. Y, por cierto, dice que estuvo en Caracas. Estuvo en Caracas, me imagino que muy, muy de incógnito, porque aparte de esa referencia a su visita a Caracas, que está en sus memorias, yo no he encontrado ningún otro elemento de juicio para confrontarlo con aquella visita, que si no fue clandestina, pues se pareció mucho a algo muy, muy anónimo, ¿no? Ahora, como de cada quien, uno espera, pues los niños esperan. Tal vez no quiso ver al general Gómez y por eso entró en secreto. Pues el niño Jesús o al tío Nicolás y todo. Aquí esperamos a Clinton, ¿no? Y aquí tengo una cosa muy buena, que por supuesto es de Zapata. Claro. Ustedes ven aquí. Ustedes saben que la gente, ustedes lo pueden ver bien. Sí, pero hay que leerlo. Mejor. Y allá le voy a leer. Ustedes saben que dice, nosotros los venezolanos dice Dios salva, pero solo, Dios viene, pero solo Cristo salva. Y Zapata, con su genialidad, dice, Clinton viene, solo Clinton salva. ¿De qué puede salvarnos o qué puede salvarse? Bueno, Clinton nos puede salvar de muchas cosas. ¿Y qué nos podemos salvar de Clinton? No, Clinton puede salvarnos de muchas cosas, menos de nosotros mismos. Y yo creo que eso es lo que Zapata quiere decir en el fondo. Por supuesto, Zapata también reconoce la importancia y la significación del presidente de los Estados Unidos. Además, Clinton es un hombre de muchísimo carisma. Que bueno, eso, de muchísimo deseo, creo, de hacerlo muy bien. Clinton es un gran presidente. Es un gran presidente. Y más que un gran presidente, es un gran político.
con inmensos recursos, un hombre de mucha cultura, de mucha ilustración. Está la anécdota de García Márquez, de ¿no? García Márquez y Carlos Fuentes cuando lo visitaron hace unos 2 años. Quisieron ponerle un test a Clinton y le le hablaron de Faulkner y de una de las novelas más difíciles de Faulkner. Y ¿Cuál se referían ellos? Yo no me acuerdo exactamente, Mientras yo agonizo, alguna Debe cosa ser, de debe esta. ser. Entonces... Por cierto, que es la lectura de Maisto también. Bueno, debe ser porque sabe que Clinton, los embajadores son así. Tú lo sabes por experiencia Claro, propia. por supuesto. Esta es una ¿Qué confesión. leía Carlos Andrés? Jaime, Esta es esa una gente? confesión. Déjame terminar el cuento de Faulkner y de Clinton. Entonces Clinton, para sorpresa de ellos, les recitó de memoria una página de los párrafos de los capítulos más complicados de la novela. De modo que ellos quedaron atónitos. Los provocadores fueron prácticamente derrotados. Provocados, sí. Así contesto tus provocaciones con el silencio. Con el silencio. Bueno, no, lo que yo quería preguntarte, que como tú eres escritor, Sí. que leía Carlos Andrés, que leía Jaime, que leía Betancourt. De Betancourt puedo responder yo como reportero, que era un gran lector. Sí, tú no te metes con Betancourt y me dejas a mí y los otros 2 solos sueltos así. No, ¿Sí? por favor. No, yo no sé. No, por cierto, yo que no sé. Maisto dijo a la reportera Yo lo él, que sé es que leían mis memorándums, entre otras cosas. Maisto decía que le gustaba una cosa que casi todo el mundo tiene miedo y que es hermosísimo. Octavio Paz le encanta, que es Rubén Darío, Isabel Allende y García Márquez, por supuesto. Sí, sí. Pero hablando de García Márquez en Colombia, con ese interés tan grande que tienen los norteamericanos en América Latina, Latinoamérica se vende en Sotheby, Christie's, las novelas con palmeras y mujeres hermosas, y Mises, nosotros que exportamos Mises. Hay algo que siempre me ha llamado la atención. Nosotros, en eso que llaman calificaciones, debemos haber sido calificados porque si no el presidente Clinton no vendría. Ya que vino, somos unos niños bien. Pero resulta que nosotros hemos tenido poco interés, les interesa el petróleo, les interesa quizás la lucha, o sin quizás la lucha contra la droga, pero en cambio Colombia, que es un país a quien queremos y estimamos entrañablemente, sobre todo yo estoy segura que Simón y yo y lo hemos demostrado, que tiene problemas de guerrilla, de narco, de un presidente difícil, de una situación tremendamente difícil. Ellos lo quieren. Es como el papá que trata bien al niño que se porta mal, y bueno, como fulanito se porta bien, bueno, tú sabes. ¿Qué dices tú de eso? Bueno, yo creo que hay una diferencia. Siempre a Venezuela la han diferenciado en los Estados Unidos, porque durante un periodo bastante largo disfrutamos de un bienestar económico visible, de muchos recursos provenientes, por cierto, del petróleo, y nos veían como un país que no requería ni cooperación, ni otro tipo no de ayuda, pero sí de relación en ese terreno. No disfrutamos de los programas norteamericanos de cooperación o de asistencia técnica como otros países. Y yo creo que eso se debió sobre todo a la situación económica de Venezuela. No lo íbamos a hacer, no lo necesitamos, no lo requerimos y no lo necesitamos, al contrario. Venezuela ¿Qué es lo que no necesitamos? Bueno, la cooperación norteamericana, por ejemplo, no la necesitamos durante mucho tiempo y al contrario, éramos un país ¿Tú que sigues teníamos... creyendo que no necesitamos? Bueno, en esa época económicamente no la necesitábamos porque nosotros cooperamos en algunas áreas mucho más que Estados Unidos y con mayor generosidad que Estados Unidos. No nos ha traído muy buenos resultados esa cooperación. Bueno, yo no sé si trajo buenos resultados o si era muy pragmático el objetivo de Venezuela, pero en todo caso lo llevamos a cabo y yo creo que no hay por qué cuestionar esa política de solidaridad hacia otros países amigos en situaciones difíciles. Por ejemplo, en materia de petróleo, cuando los precios del petróleo se dispararon, Venezuela tuvo la inteligencia junto Eso con te voy a México, decir yo, porque junto con yo México, no te hubiera aceptado la generosidad, sino la junto con inteligencia. México, bueno, la inteligencia de presentar un programa de cooperación con los países de la región de América Central y del Caribe.
De modo que, ¿cómo íbamos nosotros a estar solicitando cooperación de otros países, de Estados Unidos, por ejemplo? La situación ha variado y probablemente en materia de ciencia y de tecnología, etcétera, podría Estados Unidos ser más abierto, más afirmativo en la cooperación. Lo que ocurre es que, como bien lo sabemos nosotros, las cuestiones en Estados Unidos son fundamentalmente privadas. El gobierno, el Estado norteamericano no tiene esas prerrogativas que tienen estados intervencionistas como los nuestros. De modo que eso le da unas variables a la situación. Pero como igual que sucede a un reportero, los Estados Unidos son un gran reportero del mundo y ellos preguntan todo y uno contesta lo que debe o no según la inteligencia del país. Pero el presidente Clinton tendría mucho derecho de preguntarles, ¿pero cómo? Pero si les va tan bien como el petróleo. Mire cómo aumenta el petróleo, pero mire qué bien están ustedes. Mire cómo les llega a los inversionistas. Y cada día los hospitales están peores, las escuelas están peores, no lo pueden traer por la carretera porque tienen miedo, porque tienen que haberlo traído por helicóptero. Pero, ¿qué carrizos son ustedes? ¿Y qué les van a contestar? Yo no creo que Clinton vaya a hacer ese tipo de preguntas. Pero lo piensa. Porque él, como todo norteamericano, tiene una perspectiva diferente a la que tenemos nosotros. En cuanto al desarrollo norteamericano, los fundamentos del desarrollo norteamericano, de la economía norteamericana son distintos a los nuestros. Nosotros nos formamos a raíz de la aparición del petróleo bajo la generosidad ilimitada del Estado. Todos queremos acampar, y digo queremos, no digo queríamos o quisimos, sino queremos, porque todavía queremos acampar bajo ese samán del güere que es el Estado, que fue benévolo y tuvo durante largos años todos los recursos necesarios para financiar la vida venezolana, para financiar la burocracia, para financiar los gastos militares, para financiar los ilimitados gastos en educación, o en la corrupción, o en salud, o lo que fuere, la corrupción incluido, pero también para financiar al sector privado y la corrupción del sector privado también. De modo que esa etapa ha terminado, por eso atravesamos un momento de crisis ahora. A ese cambio se le llama crisis, se le llama también modernización, pero es un cambio doloroso. Y son muy pocos los que lo entienden o los que están dispuestos a entenderlo y a hacerlo entender de la gente y a hacer campañas electorales partiendo de la verdad. De mi ignorancia de política exterior y de todas las políticas, y las cosas cuando no se explican, es imposible que nosotros podamos ignorar todas esas cosas que estamos ignorando porque han venido sucediendo. Y se dice que el hombre es el único que tropieza con algo dos veces. Y cuando uno oye las declaraciones o las lee, ve que no hay ninguna, eso que llaman voluntad, o como se llama, de enmienda, porque les parece que lo que ha sucedido pues debe seguir sucediendo. Y yo no creo que no hay voluntad de enmienda posible. Mientras no haya una crisis no hay voluntad de enmienda. Nadie voluntariamente, nadie voluntariamente va a tomar rectificaciones que de una manera o de otra lo pueden afectar. De modo que esas son cuestiones que impone la realidad. La realidad significa un cambio muy profundo en la vida venezolana. Y eso es lo que vamos a ver. Y eso es lo que vamos a ver en 1998. ¿Quiénes son los que van a estar dispuestos a decirle la verdad al país? ¿Quiénes van a estar dispuestos a perder unas elecciones por decir la verdad? Esa es la cuestión crítica en 1998. Antes era muy fácil hacer campañas electorales, porque lo que se prometiera podía ofrecerse. Pero cuando hay alguien que tiene que esperar las elecciones o ser candidato para decir la verdad, no puede ser candidato. Tiene que ser alguien que ha dicho durante mucho tiempo y siempre la verdad, porque si no, no merece el voto. Trágicamente el que diga la verdad le puede pasar lo que le pasó a Mario Vargas Llosa en el Perú. Dijo la verdad, perdió las elecciones y quien intentó poner en práctica
el programa de Vargas Llosa fue Fujimori habiendo prometido una cosa muy distinta a la que prometió Vargas Llosa. Esa es la complejidad de las elecciones y esa es la complejidad de la democracia. Y esa es la complejidad cuando se llega tarde, cosa que no sucede generalmente a los anglosajones, no que yo no sea latinoamericana y se pueda hacer puntual, pero es que yo soy puntual no solamente porque quiero, sino porque uso el Omega Constellation. Fíjense una cosa, yo que soy tan amorosa del Omega Constellation mío, que tenía años conmigo redondo, hoy le di a un amigo que tenía un Constellation cuadrado, y dije, no, yo me lo voy a poner hoy, miren qué bonito es, y es exactamente la hora. Eso puntualidad, además, 100 años, los pupelos que se ocupan de ser pues, los agentes de Omega en Venezuela, demuestran que se puede ser, o se debe ser consecuente para hacerlo. Pero tú hablabas, Simón Alberto González, de Vargas Llosa, y cuando Vargas Llosa, en su último artículo, que tú como buen lector, pero además que eres de los que navegas, hiciste la primera revista que nos hace conocer en el mundo entero, analítica, a través de globalización, vamos a decirlo así. Así es. Sabes que Vargas Llosa se refiere con una nostalgia, pero con una persistencia sobre la doctrina Betancourt, que significaba o significa que su uso no es otra cosa, y vamos a oírlo, no tener relaciones con aquellos países que tienen regímenes dictatoriales. ¿Y qué dice Sac? Bueno, me parece que el artículo de Vargas Llosa me parece que es una reivindicación sumamente valiosa de lo que significó la doctrina Betancourt en un momento en que el presidente Betancourt la aplicó contra viento y marea y con muy poca receptividad y menor solidaridad en América Latina. No podía. La política del presidente Betancourt consistía en no reconocer a los gobiernos de fuerza, la doctrina Betancourt, a los gobiernos surgidos de golpes militares o que en un momento determinado rompieran la legitimidad y la legalidad. Al mismo tiempo que Vargas Llosa reconoce la significación de la doctrina Betancourt, entiendo que la OEA aprobó también una convención recientemente mediante la cual los países de América Latina, incluidos Estados Unidos, por supuesto, los países del sistema regional, no reconocerán gobiernos militares, gobiernos surgidos de golpes de Estado. Eso es importante, es una coincidencia lejana o inspirada en la doctrina Betancourt. Pero por otra parte, además de las decisiones multilaterales sobre esto, creo que la realidad también desecha por anacrónicos los gobiernos militares y los gobiernos surgidos de golpes de Estado. Yo creo que ese peligro, puede que en la mente de algunos aberrantes todavía quede la idea de los golpes de Estado, pero la realidad yo estoy seguro que los desecha para siempre. No tanto porque una periodista, supongo que son jóvenes, le pregunta al embajador Maisto, en un momento dado de la entrevista publicada el domingo pasado, que dice, al planteársele a Maisto, ¿qué harían ustedes si gana Chávez? Me refiero a Chávez porque es militar. Sí. Recoge el dardo Maisto y devuelve. Más bien, yo les pregunto a ustedes, ¿qué harán si eso pasa? Yo creo que es lo que deberían aprender los diplomáticos, a contestar sin contestar. Bueno, la respuesta del embajador norteamericano fue muy inteligente, pero en todo caso el esquema se aleja de un golpe de Estado. Yo creo que Chávez no dio el golpe de Estado cuando tenía las armas en la mano, mucho menos lo va a dar ahora. ¿Y si tiene armas? No creo que tenga armas suficientes para dar un golpe de Estado, ni armas ni respaldo popular para dar un golpe de Estado, ni ambiente internacional ni nacional para eso. De modo que tal vez como una pesadilla uno pueda pensar en una cosa semejante. Ahora, ¿qué haría en ese caso los Estados Unidos? Me responde lo que dice, bueno, que lo pensemos nosotros
¿Hasta qué punto sin duda, ese gran gerente y ese gran regente que es no podemos negar la verdad, el poderío de los Estados Unidos, ha ido creyendo que puede y debe dictar las normas? Es decir, lo vemos ahora desde desde el Medio Oriente, lo vemos en los países que tú conoces también, porque Bosnia no está tan lejos de lo que tú conoces también. Así es. Entonces en un momento dado ellos deciden, bueno, pero eso no está muy bien y vamos para allá. Como dicen nosotros, vámonos para allá. Bueno, eso forma parte de... Sin duda, tú tocas un punto crítico de la política internacional. Pero con alguien que lo conoce. El hecho de que luego de la crisis y del derrumbamiento de la Unión Soviética y de su bloque militar, quedó como la única potencia sobreviviente Estados Unidos. Eso crea un problema sin duda alguna, porque el poderío norteamericano puede ser exagerado si no hay cautela, si no hay prudencia, si no hay autocontrol, si hay el deseo unilateral o absolutista de imponer las normas y lo que interesa a los Estados Unidos única y exclusivamente, pues por supuesto eso crea una situación, un malestar en cierta forma si Estados Unidos no modera el papel que ellos quieren desarrollar o cumplir en el mundo. En todo caso hay muchos veredictos y muchos diagnósticos, muchos análisis sobre la propia situación en los Estados Unidos, y el más importante que se me viene ahora a la mente es el de el doctor Brzezinski, es ex asesor de la Casa Blanca en materia de seguridad. Brzezinski dice que ya en el siglo XXI Estados Unidos no podrá ser ni el financista, ni el policía global, ni el ejemplo ético que acostumbró a ser el paradigma en materia de ética política. Yo creo que los países suben y bajan, los imperios ascienden y descienden. Famoso libro de Paul Rice. La historia es muy dinámica y no sabemos cuál va a ser. Hay muchas conjeturas sobre quién le va a dar el signo al siglo XXI. Sabemos que el siglo XX fue el siglo americano, sin duda, pero los propios norteamericanos, Kissinger, tu amigo Kissinger y otros analistas, pues no creen ninguno de ellos que va a ser Estados Unidos la primera potencia del siglo XXI. Es que ellos no pueden creer en pajaritos preñados, porque hoy día las potencias... Es muy mal negocio ser una potencia tan primera, todopoderosa. Las primadonas son difíciles, ¿verdad? Cuesta muchísimo dinero ser una potencia mundial. Los compromisos son muy grandes, eso no se hace gratis, y por ejemplo Estados Unidos tiene que pagar sus cuotas en la ONU. El senador Helms pide que la ONU desaparezca, de modo que es una situación muy dinámica. Hay algo inteligente que no se hubiera dado ese producto nunca, porque para los experimentos que yo llamo extraterrestres dentro de mi ignorancia, ellos saben que solo no han podido hacerlo, de manera que lo están haciendo en conjunto. Eso es una de las cosas más inteligentes que creo que... Entre las cosas inteligentes que Estados Unidos ha emprendido en los últimos tiempos, yo creo que el Tratado de Libre Comercio, la iniciativa del Tratado de Libre Comercio, lanzada en primer lugar por el presidente todos esos cohetes, todas esas cosas las están haciendo en conjunto con dos tecnologías. Continuada por Clinton. Yo creo que el éxito de Estados Unidos va a radicar en la comprensión que pueda tener en cuanto al reconocimiento de los intereses de los demás y en particular de los intereses económicos de América Latina. Ahora, todos, sin excepción, es decir, hay palabras mágicas en este mundo y nosotros todavía formamos parte de este mundo, aunque muy atrasados, pero sí. Y es social y educación, es decir, tú vas a pedir que te ayuden a publicar tu famoso libro que baja sobre Mijares, que es un gran educador, y entonces si vienen los mecenas y te lo publican, etcétera, ¿no? Pero
la palabra educación la está usando Clinton en algo que sí, al parecer, tiene doble filo. Y tú, que has pensado mucho sobre eso y que usas los métodos cada vez que hay un programa nuevo lo usa, que por ejemplo que cada niño en la escuela Sí, tenga un computador. así es. El ministro Cárdenas, que no sé para qué está ahí, pero tenía que imitar a Clinton en algo, dijo que ya no íbamos a tener libros, de todas maneras no los tenemos, y que iba a haber un computador, que tampoco los tenemos, porque no lo sabemos usar, entre otras cosas, cada niño. Pero eso no tiene el peligro de que entonces ese niño no sepa ya ni cómo se usa un lápiz, ni para qué sirve un libro. Y yo lo leí de un gran educador inglés, que nada tan estrictamente, esa unicidad es grave. Bueno, no sé, yo lo que pienso es lo siguiente, que el presidente Clinton con muy buen criterio ha convertido o quiere convertir a la educación como una de las grandes prioridades norteamericanas. Mundiales deben ser, ahí sí. En este trance del paso de un siglo a otro. Y desde luego los argumentos en pro de la utilización de la tecnología contemporánea, por supuesto que facilitan enormemente todo tipo de reforma en materia educacional. Clinton ha hecho mucho énfasis en la red de Internet, en los recursos tecnológicos para la educación, y yo creo que ese es el camino, y me parece que los países que no lo intenten pues están cometiendo un gravísimo error. Yo creo que quien se quede atrás en esta carrera tecnológica por el conocimiento, por la información, por la educación y la formación, pues comete un serio error. Pero hay dos problemas que yo puedo ver, imagínate los múltiples que puede ver el Estado americano dirigido por Clinton. Primero, una población marginal que cada día crece lógicamente a una tasa como crecen los países subdesarrollados, o sea, los latinos, los haitianos, etcétera, sin ninguna parte. Y por otro lado, los que van a los colegios, que saben leer y escribir, pero hay una gran masa que es casi analfabeta. Entonces, otra vez más, sería una gran diferenciación, aunque es decir, algo que casi no se puede allanar, no solamente en lo que queda de este siglo, sino en mucho tiempo, porque la población a los cuales ellos no le han dado cabida y cuya política inmigratoria cada día es más restrictiva, ¿sí? Más restrictiva, sí. Y apenas no saben ni su idioma porque lo han olvidado, ni el inglés porque no lo han podido aprender, difícilmente no habrá una brecha mucho más grande en un país con graves problemas raciales que por fortuna aquí no tenemos. Sí, sí. Bueno, Estados Unidos tiene grandes problemas, no hay duda. Pero con grandes deseos de resolverlos. Pero además, con grandes recursos y grandes deseos y buenas ideas para resolverlos. Que no los pueden resolver todos, bueno. y buenas acciones, acuérdate que no ideas. Requeriría de una política rayana ya con la magia, el poder resolver lo que dice Zapata, todos los problemas Clinton sociales. salva. Cristo salva, sí, pero no esperemos tanto. Tratemos de salvarnos pero nosotros. Ya que mientras dices tú esperar, ahora realmente se espera muchísimo menos por tener un teléfono. Pero algo más, se espera muchísimo menos de lo que antes se aceptaba. Nosotros aceptamos todo. Que los teléfonos andan mal, bueno, era normal. Los teléfonos están funcionando casi bien, porque hay una voluntad de trabajo de que funcionen bien, porque comunica a la gente, acorta las distancias. Realmente yo no entiendo, porque el doctor Consario no es muy usuario de esas cosas, pero yo sin un teléfono muero, ¿no? Y así le pasa a la mayoría de la población, y eso lo ha comprendido la CanTV y trabaja muy, muy fuertemente para que sea una realidad, y es casi una realidad. Volvemos a nosotros con Simón Alberto Consalvi y con su visión, yo diría, no sé si de académico, diría, en donde tantas cosas que han sido mitos se convierten en libros. Así es. Y en verdad es porque a fuerza de repetirlas
se han vuelto nuestros héroes, los que no eran, y han dejado de serlos. Tú nombraste al comienzo a alguien que yo me sentiría muy mal, si aunque sea de esa manera muy modesta, pero muy respetuosa, tú nombraste a Falcón Briceño, Sí, que es uno de los hombres más eminentes que ha habido en la historia de la política exterior, Así es, de los así más es. honestos compañeros, Sí, de los sí. tiempos difíciles. Y nadie, si usted le pregunta a una persona de 20 años quién es Marco Falcón Briceño, no sabe. Y yo sé que tú vas a escribir algo sobre Marco Falcón Por Briceño. supuesto, Es una de tus obligaciones. lo visito de vez en cuando, Y es, es una sabiduría que uno no con tiene. la frecuencia que yo quisiera, pero Me cada pasa vez lo que mismo. tengo una duda, cada vez que deseo consultarle algo importante, lo visito, una mente lúcida, a pesar de que No, tiene tiene quebranto de salud. 90 años, pero es un hombre realmente Sí, conocedor, pero hay 90 años excepcional. celebrados y 90 años olvidados. Así es, 90 años olvidados. En todo caso, yo me siento sumamente satisfecho, complacido, casi orgulloso de ser amigo de Falcón Briceño y de ser un interlocutor más o menos frecuente. ¿Por qué Venezuela es un país sin memoria? Porque aquí menospreciamos la historia por muchas razones, porque a veces la ¿No historia será no porque nos los historiadores complace. son muy malos? No creo que los historiadores, no, yo creo que lo que queda de historia se le debe a los historiadores, se le debe, lo que queda del siglo XIX se le debe a Gil Pero Portul, está llena de mitos. se le algunos. debe a González Guinán, grandes Estamos historiadores, hablando a los grandes. y a, bueno, y a los contemporáneos. Bueno, si no fuera por los historiadores, ¿qué quedaría de la memoria venezolana? ¿Tú crees que de verdad hay una imagen de Bolívar o de Gómez que nos haga entender de verdad Sí, lo que cómo eso no, hay una imagen de Bolívar, de Gómez y de José Gregorio Hernández. De modo pues que la gente tiene sus personajes, los lleva consigo. Y la imagen de Bolívar es una imagen, me imagino yo, que muy contradictoria para mucha gente. Tú leíste en la última versión del libro este extraordinario que escribe sobre la inteligencia y el extraordinario historiador americano, que se me acaba de olvidar, donde habla del Bolívar hombre. Entonces justamente que nos haría pensar en muchas cosas. El autor de Tiempos Modernos, Ah, sí, Johnson. Paul Johnson, Paul Johnson. el que ha escrito sobre el cristianismo y todo. Critica a Bolívar. Pero crítica a severamente. Bolívar no, yo creo que nos hace mucho bien, Sí. porque nos hace ver Bueno, que Bolívar claro, era... por eso te decía que había muchas visiones de Bolívar. La gente tiene muy distintas percepciones de lo que fue Bolívar, como también de lo que fue Juan Vicente Gómez. Y no hay duda de que José Gregorio Hernández, que yo conozco gente que tiene estatuillas de Bolívar, de Gómez y de José Gregorio Hernández el escritorio de un amigo tuyo. en sus oficinas, de modo que hay algo de eso Bueno, que raya casi con la magia, ¿no? Yo quería decirle sí, pero con la magia nuestra. No sé si serán deseados invocar a los tres personajes. Yo quisiera decirles que ustedes no saben lo grato que es tener un buen invitado. Y como reportera, para mí nada más grato que comunicárselo a ustedes para que lo disfruten y para que hagan de lo que no hacen mucho uso, que es de pensar. Simón Alberto nos hace pensar, nos hace reflexionar, y no es que nos haga poner los pies sobre la tierra, sino nos hace poner los ojos sobre los libros, sobre los cuadros, sobre los ensayos, sobre nuestros valores y sobre nuestro deseo de que los venezolanos tengamos una mejor calidad de vida. Gracias, Simón Alberto. Gracias por la invitación. El 16 de octubre, En la academia. en la academia, todos presentes. Gracias.